Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Arevalo. Gracias. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arevalo. La Trinchera con José Luis Arevalo. Para mí la guerra es destrucción, aniquilación. Y además me tocó a mí poner la alerta sísmica y fue un mentadero de... Era una guerra contra todo lo que no querían que saliera bien. Nunca perder el control se vuelve fundamental y siempre tener un objetivo. Bueno, pues ya lo vieron ustedes. El día de hoy nos sentimos muy honrados de que esté en la trinchera Miguel Ángel Mancera, senador, pero sobre todo una gran persona. Miguel Ángel, muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en la trinchera. Muchas gracias. Para Miguel Ángel Mancera, ¿qué es la guerra? Para mí la guerra es destrucción, aniquilación, estrategia y por supuesto es un juego de fuerzas. Tú has vivido muchas guerras. ¿Cuál ha sido la peor guerra de Miguel Ángel Mancera? La peor guerra, me parece que la peor guerra que enfrentamos fue una guerra que se nos presentó de frente al sismo de 2017. Era una guerra contra todo lo que no querían que saliera bien, todos los que no querían que saliera bien y que pudiéramos hacer frente a esa emergencia. Y era una guerra contra el tiempo, era una guerra contra los pronósticos, era una guerra contra el sufrimiento de las personas, era una guerra contra muchos factores que se nos presentaban en el campo de batalla. Los orígenes de Miguel Ángel Mancera, digo, yo conozco parte de ellos. ¿Cómo fue la infancia de Mancera? Platícanos un poquito de Miguel Ángel, de aquel jovencito, de aquel niño de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. ¿Cómo era Miguel Ángel Mancera? ¿Cómo fue su infancia? Pues mira, ahí teníamos una trinchera muy interesante porque era una ciudad distinta. Era una ciudad en donde podías jugar en la calle. Había mucha convocatoria para tener partidos de diferentes especialidades, fútbol americano, diferentes juegos en la calle. Entonces, esa trinchera que me tocó a mí, pues te estoy hablando de un niño de primaria que me iba solo a la escuela, que regresaba solo, digamos a partir del cuarto, quinto año, que hoy no creo que pueda ser así, o que se viva mucho así. Era mucho de tener amigos de colonia, del edificio, de la escuela. Después un poco también de donde practicaba deporte. Eso fue, la verdad es que yo viví una infancia, a mí me lo parece, muy independiente. Siempre fui así y muy libre. Yo hoy lo veo y lo reflexiono y digo, ay, caray, pues como que de repente sí exageraba un poquito. ¿Cómo se acerca a la política con esa libertad que tenías? Mira, un poco los miedos eran siempre de si se iban a lograr proyectos que tienes en ese momento en la mente, o sea, la escuela, ¿no? Vas a ir bien en la escuela, porque tenía yo informaciones de los que expulsaban, los que reprobaban, los que no avanzaban. En ese tiempo la verdad es que los miedos no eran otros, yo no tenía ningún otro tipo de temor, por lo mismo que te digo, que andaba mucho tiempo en la calle, más bien era a que no hubiese una frustración en esa línea que a mí sí me interesaba mucho llegar a la secundaria cuando estaba en la primaria. Después me interesaba poder entrar a la prepa porque sabía que no teníamos recursos para pagar una escuela, pues eso, de paga, y que tenía que entrar yo a la UNAM. Entonces ese fue otro reto, fue otra batalla, una batalla contigo mismo porque tenías que hacer el examen. A mí me tocó ir a hacer el examen al Estadio Azteca y cuando vi toda la parte llena del Estadio Azteca dije, santa madre, y con el
cuaderno de muchísimas preguntas. Y finalmente entrar a la escuela que querías, porque pues, pusimos muchas opciones, 6 opciones para ser claros. Esas fueron un poco los retos, batallas, y la trinchera era parte de tu entorno, ¿no? Ahí estabas y de ahí salías a la batalla y salías a la batalla y fui a esa batalla a la Azteca y luego en la elección, después en el cambio de carrera. Así las fui viviendo. ¿Y los miedos de Mancera ahora? No, mira, yo trato de vivir sin miedos. Me provoca, no te diría miedos, pero sí me preocupa mucho. Me pone en un estado de muchísima alerta. Si estamos pensando en una guerra, cuando empiezan a sonar esas chicharras, ¿no? Sí. De que se pueden estar aproximando los bombarderos, cuando suena la alerta sísmica. Y cuando viene el fuego amigo, ¿no? Y además me tocó a mí poner la alerta sísmica y fue un Sí, mentadero cierto. precisamente del Día de las Madres, que para qué te recuerdo. ¿Y el fuego amigo? Fuego amigo, sí, fuego amigo, lo he vivido. Lo viví en los diferentes ejercicios, desde el Consejo de la Judicatura, fuego amigo, en la Fiscalía, hoy Fiscalía, antes Procuraduría Sí, también, en la Jefatura de Gobierno, ni te todos los digo, días, ¿no? la política tiene mucho de fuego amigo. En la posición tuya también le has tenido que cuidar la espalda a mucha gente, ¿no? Es algo que en esta guerra política se da todos los días. Sí, 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 tú buscas siempre cuidar a tu equipo, vas cuidando al equipo, vas cuidando que vayan bien y a veces tienes que reaccionar también contra el equipo. También tienes que hacer ciertas correcciones, ¿no? Como en la misma guerra, cuando hay que poner la disciplina o cuando hay que imponer un castigo, sí, un castigo por una falta de cumplimiento de instrucción o de norma. Entonces, eso lo he vivido. Lo viví también en fiscalía. A mí me tocó consignar a quienes habían sido colaboradores en algún momento, Ujú. o me tocó despedir a quienes estaban trabajando conmigo en alguna época en la jefatura de gobierno. Entonces, sí, también. Me parece que este símil con la guerra se presenta mucho y se da pues en la vida diaria. ¿Cómo protegerse del enemigo? Porque en una guerra, bueno, nosotros sabemos cómo cuidarnos, metemos a la trinchera, pero ustedes que no saben por dónde llegan los tiros, ¿cómo te proteges en la guerra política para evitar que te maten en el momento que menos te lo esperas, ¿no? Yo creo que siempre debes estar alerta, como en esas batallas. Siempre debes estar alerta y debes estar también con alguna estrategia. O sea, tu estrategia del día a día. Todos yo creo que salimos con una estrategia y con un plan. Cuando planificas tu semana, cuando planificas tu día laboral, cuando planificas hasta tus descansos. Sí. Debes de tener tus estrategias de qué vas a hacer, que sí, que no, dónde, con quién, ¿no? Y vas haciendo y vas tejiendo estas estrategias, yo creo que desde chavo, porque es cuando tus papás te dicen un poco, oye, no te juntes con este, no te juntes con aquel, cuidado con él. Y tú vas tejiendo esas estrategias y sí te vas cuidando también tu propia espalda, ¿no? Mm. Y vas también acercando personas que crees que pueden ayudar a que esa estrategia funcione. Una estrategia que te permite además que vaya bien el camino, no solo para ti, sino pues puede ser un sendero que le ayude a los que vienen atrás. A mí me gustaría la guerra y ya llevo unas cuantas. Y me dice, oye, ¿quieres volver a la guerra? Digo, yo sí. Miguel Ángel Mancera, ¿quieres seguir luchando en más guerras o llega un momento en que dices, oye, ya, fue suficiente? Fíjate que no ha llegado todavía a ese punto del ya fue suficiente. Yo creo que todavía siguen varias batallas. Siempre el estado de alerta continúa. Y mientras tenga salud y mientras se permita por esa parte que también hay que cuidar, porque pues todos vemos a los soldados y están entrenando y están haciendo Ujú. acondicionamiento físico y están buscando que no haya tampoco una afectación a tu modo de entender las cosas, porque la guerra luego afecta. Entonces, yo creo que tienes que buscar esos equilibrios. A mí me dice mucho, oye, yo de repente veo que en las entrevistas estás como con un tono tranquilo, como que es un poco el control que también debes de traer acá Sí. arriba, porque si todo lo tomas como para que te haga un efecto de reflector hacia adentro,
pues no acabas. Yo creo que te sales de esta batalla en las primeras de cambio. Hay muchos y muchas que se salen, ¿eh? Que no les gusta. Miguel, me decías hace un momentito que psicológicamente hay que estar estable. ¿Cómo desahogar las presiones después de una batalla en el Congreso o después de unas jornadas tan duras en la Fiscalía cuando eras procurador? ¿Cómo se desahoga un político y cómo saca todas estas broncas que trae adentro? Mira, yo creo que tienes que encontrar precisamente esas líneas de fuga y esas posibilidades de líneas de escape, ¿no? En las batallas, en las guerras, siempre tiene que haber estas posibilidades y estas líneas de escape en las estrategias que se van planteando y esos momentos de remanso dentro de toda la posible batalla. Entonces, ¿cómo los plantearía yo? Pues lo que te guste hacer. O sea, ese momento tuyo tiene que ser algo que te guste hacer. Si te gusta ver algún programa en especial, si te gusta leer, si escuchas una música, Hacer una deporte. canción, hacer deporte. A mí me gusta mucho, la verdad, Sí, tú hacer eres deporte. deportista. Y eso me hace un desfogue muy, muy importante. Pero también escucho música, también de repente alguna lectura que tienes y que vas dándole seguimiento. Algún programa de televisión que te escape. Buscar alguna compañía que te interesa, estar con quienes te ríes. A mí me gusta mucho el reír. La verdad es que la risa es una terapia importante. Ujú. Y a veces estar en la broma y estar con personas que puedas pasártela bien es un desfogue fenomenal. Por eso fíjate que hay un deporte que yo siempre recomiendo, que es el pádel. Y el Ujú. pádel tiene la virtud de que es un deporte muy social. Primero porque lo tienes que jugar entre cuatro. Es súper divertido, te hace reír, te hace... Y no es tan serio como el tenis, porque el tenis es Ujú. muy serio, muy técnico. No, este es muy divertido, te la pasas en un cotorreo sensacional. Entonces, yo voy buscando esos puntos en donde puedas encontrar. Ya sabes que viene la batalla, ya sabes que se va a poner intenso, pero después vamos a hacer esto, después vamos a hacer el otro. Hay que Más que planear. nunca sabes, como en la guerra, quién tienes alrededor, ¿no? Tú puedes estar Sí. en tu oficina y a lo mejor tienes espías ahí que te pueden estar en cualquier momento traicionando. Ese también es un trabajo como un corresponsal de guerra de estarte cuidando todos los días, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Me ha Desafortunadamente. pasado y a veces tienes unas sorpresas donde dices, oye, este cuate que estaba luchando conmigo, estábamos en la misma línea de fuego, ¿por qué me está disparando ahora, no? Sí. Me ha pasado y ahora en el Congreso más, porque como ahí esa batalla, esa guerra tiene mucho de toque político, entonces de repente ves unos brincos que dices, ¿y ahora qué pasó? Pues sí, tienes que estar preparado también para eso. Ah, qué bien. ¿Cuál es la siguiente guerra de Miguel Ángel Mancera? ¿Hay algún plan o seguir en esta lucha diaria? Yo tengo ahora un objetivo que me he planteado de seguir hablando de un tema y de un concepto que se llama gobierno de coalición. Y el gobierno de coalición para mí es un cambio de régimen y es un cambio de una realidad política del país. México está preparado desde mi punto de vista para eso. Estoy impulsándolo, estoy hablando de eso en todas las universidades a las que puedo ir, a donde me invitan, en todos los espacios de los estados donde tengo oportunidad de hablar. No hablo de mi persona, no hablo de mi promoción, sino hablo de gobierno de coalición, porque espero que México lo llegue a tener. Por último, Miguel Ángel, creo que vale la pena que algún mensaje motivacional para todos los que hemos estado en distintas guerras, para las personas que nos ven y que sepan que se van a enfrentar a su propia guerra. Mira, yo creo que siempre hay que estar preparado. Para la guerra siempre hay que estar preparado. Las batallas no son eternas. Van teniendo sus lapsos y van teniendo sus tiempos. Hay los tiempos de guerra, pero también vienen los tiempos de remanso. Hay que aprovechar los tiempos de remanso y dentro de la batalla tener los espacios de autorreflexión. Nunca perder el control se vuelve fundamental y siempre tener un objetivo. Lo que te puede hacer caer, me parece, y trastabillar en una guerra es una depresión, es un tema de autoflagelo. Y lo que más te puede dar para adelante es siempre tener una meta. La meta de cada día y la meta de cada momento. Y cada momento hay que tener un objetivo. Y eso te puede dar un beneficio sustancial. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí en La Trinchera. Felicidades a La Trinchera. Muchas gracias. Felicidades, Josué. Es Miguel Ángel Mancera, senador, político mexicano y un gran amigo de La Trinchera aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.